ahora conocéis todo de Poitiers, entonces Notre Dame, la Mapa de Francia, el Parque Futurista. Vamos a hablar otra vez de alto flujo. Una cosa muy importante es que los conflictos de interés, que no había puesto diapositiva. Entonces, yo Maquet pagó una vez la inscripción del Congreso hace 8 años, y Sharon Baker también hace 3 años una vez, y Covidian pagó por una formación medical hace 1 año. Entonces tengo pocos conflictos de interés, soy libre, y por ejemplo Sharon Baker quería que tengamos el nuevo sistema de alto flujo, el R2, y lo rechacé a la basura, porque no es tanto bueno que el de antes. Y el otro es que Covidian me pagó por una formación medical sobre la ventilación mecánica, pero hace 1 mes teníamos la oportunidad de comprar 3 ventiladores en nuestra unidad y compramos el General Electric. Entonces, si hay alguien de General Electric en la sala, podéis preparar el cheque que yo voy a ¿de qué vamos a hablar? De la experiencia a la evidencia. Entonces, ¿qué ventajas? ¿Cuáles son las ventajas del alto flujo? El primer punto es el confort. Lo vimos un poquito antes, vía gafas nasales, no es una mascarilla, y sobre todo con humidificación. El punto 2, la oxigenación. Hay un flujo, alto flujo, que es más elevado que el flujo del paciente, entonces hay una barra de fluido más alta que con el oxígeno estándar. Además hay un efecto PIP, pero pequeño, lo veremos, que podría quizás prevenir algunas atelectasias o hacer un poquito de reclutamiento, pero lo veremos un nivel de PIP muy bajo. Un punto muy importante es que hay un lavado del espacio muerto por el alto flujo. Y eso probablemente es un punto muy importante para explicar los beneficios, los potenciales beneficios del alto flujo. Y al final, el resultado es un aumento de la PaO2 y una disminución del trabajo respiratorio y de la frecuencia respiratoria. El primero, el confort, las gafas nasales y la humidificación. Eso es muy importante porque el gas del hospital es muy seco, muy seco, y el aire en estado fisiológico en nuestro pulmón está calentado a 37 grados y humidificado a 100%. Lo hacen nuestras vías aéreas, pero si es un flujo importante y muy difícil de calentar y de hacer una humedad bastante por nuestro pulmón. Entonces, el humidificador permite, claro, asegurar un nivel de humidificación y calentar el aire. Por ejemplo, en mi hospital, la temperatura es de 22 grados, la humedad de un 50%. En los Caribes, la temperatura de 30 grados y la humedad casi de 80%. Entonces, pues, el aire con humedad muy importante. En la montaña, en Pizarro, en Argentina, la frontera, pero del lado de Argentina, temperatura muy fría y es un gas muy seco, muy seco. El humidificador permite una humedad de 30 miligramos por litro. Aquí el humidificador, aquí el filtro. Aquí es la humedad del aire ambiente a 20 grados. Y aquí el aire muy seco del hospital. Y por eso, por ejemplo, no podemos ir al escáner con el alto flujo, porque todavía no hay batería y el paciente no puede aguantar el alto flujo a 50 litros por minuto sin humidificación. Algunos minutos después le quiere retirar. Pero con humidificación y el humidificador permite un confort muy importante. Eso es lo que vimos en nuestro estudio. Por ejemplo, es una escala de disconfort, de malestar. Y el número mucho más bajo con el
el alto flujo en comparación al oxígeno estándar y la no invasiva. Una hora después, solo una hora después. Además, eso es la proporción de pacientes que se mejoraron con la técnica. Entonces, los 3/4 de los pacientes se mejoraron después de una hora de alto flujo y una tasa mucho más elevada que con oxígeno y con no invasiva. Y al final, muy importante, solo una hora después, la frecuencia respiratoria bajó mucho más en el grupo con alto flujo, 28 en comparación a 31 en el grupo con oxígeno y 31 también con el grupo con la no invasiva. El segundo punto es el alto flujo. Entonces, la FiO2. Medimos, antes de incluir los pacientes, medimos la FiO2 en la mascarilla con un reservorio, con un analizador de PaO2. Y con una mascarilla con un reservorio y un flujo de 10 a 15 litros por minuto, la FiO2 está entre un 60 a 65%. ¿Por qué? Porque el flujo inspiratorio del paciente está entre 30 a 40 litros por minuto. Entonces, el oxígeno se mezcla con el aire ambiente y la FiO2 no puede alcanzar un 100%. Aquí es, por ejemplo, la FiO2 medida con la mascarilla 15 litros por minuto, un 60 a 70. Aquí con un alto flujo entre 80 a 90%. Antes de nuestro estudio, hicimos un estudio piloto, 28 pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, la mayoría con criterios de estrés. Hicimos, después del oxígeno estándar, una sesión con alto flujo y después no invasiva, y una segunda sesión, una hora de alto flujo y una hora de no invasiva. ¿Qué vimos? Aquí es la PaO2. La PaO2 con oxígeno estándar. Con alto flujo, la PaO2 aumenta y con la no invasiva, la PaO2 aumenta más. La FiO2 es mucho más alta con la no invasiva. Y en nuestro estudio multicéntrico, aquí es el PaO2 FiO2. Entonces, aquí con alto flujo, aquí con oxígeno estándar, casi similar, y aquí con la no invasiva. Por cierto, la no invasiva permite una FiO2 más alta y un PaO2 FiO2 más elevado que con las otras técnicas. Interesante, la PaO2 FiO2 es casi igual entre oxígeno estándar y alto flujo, pero la FiO2 más alta con alto flujo. Y entonces el resultado es que la PaO2 es un poquito más elevada con el alto flujo que en comparación al oxígeno estándar. Entonces, con el alto flujo podemos tener una PaO2 más alta, no por un PaO2 FiO2 más elevado, no solo por una FiO2 más elevada. El efecto PIC, sí, pequeño, pero es una presión baja. Aquí es el flujo, y con un flujo de 50 litros por minuto tenemos una presión respiratoria positiva de alrededor de 3 centímetros de agua, y con la boca cerrada, con boca abierta, 2 centímetros de agua, un poquito, quizás que es interesante, pero no es una presión muy importante. El lavado del espacio muerto, que podría ser interesante por la CO2. Aquí se puede ver el gas, aquí con el alto flujo, 45 litros por minuto, y se puede ver que está lavado mucho más rápido, y después de 2 segundos, la PCO2 que está en el espacio muerto se ha desaparecido con el alto flujo, totalmente lavado. Y eso podría ser un efecto importante por la frecuencia respiratoria y por el trabajo respiratorio. Eso es la frecuencia respiratoria, aquí que baja con el alto flujo, como lo dije antes,
eso es muy interesante y muy rápido, y el volumen corriente que aumenta, menos que con la no invasiva, pero que aumenta. Y el trabajo respiratorio, aquí con oxígeno estándar, aquí con alto flujo, aquí con CPAP, y aquí volvemos con oxígeno estándar. Entonces el trabajo respiratorio baja, igual que con la CPAP, y vuelve con el oxígeno estándar. Entonces, el alto flujo baja el trabajo respiratorio, baja la frecuencia respiratoria y aumenta el volumen corriente. Hemos visto los efectos fisiológicos, entonces, ¿qué tenemos como evidencia en la literatura? Vamos a ver, el primer punto lo vimos antes, la insuficiencia respiratoria hipoxémica. El segundo punto, a ver por la preoxigenación. El tercero, quizás por la post-extubación. Pero no hay estudio todavía, EPOC, EAP, postoperatorio. Eso lo vimos antes en la charla antes, los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y con una reducción de la tasa de intubación. La preoxigenación. Eso podría ser interesante porque hay el alto flujo y podemos guardarlo aunque estamos intubando al paciente. Y eso podría guardar un poco de oxígeno durante la intubación. A ver si hay estudios para comparar alto flujo y oxígeno estándar. Un compañero en París publicó este estudio, es un estudio antes-después en su centro, que vieron una saturación mejor con el alto flujo que con el oxígeno estándar con reservorio. Y la proporción de pacientes que tuvo una saturación de menos de 80 fue más baja en los pacientes con alto flujo. Entonces, interesante, pero un estudio monocéntrico y monocéntrico. Otro estudio francés, publicado el año pasado, alto flujo versus oxígeno estándar en pacientes hipoxémicos. Y aquí nada de diferencia. Aquí el grupo de esta saturación es mínima durante la intubación, igual entre el grupo con alto flujo y el grupo con mascarilla y reservorio. Tenemos otros estudios, otro estudio con la no invasiva, otro estudio francés que compararon no invasiva y oxígeno estándar, y eso otra vez es la saturación mínima durante la intubación, y como lo podéis ver, una saturación mejor con la no invasiva. Entonces, nosotros vamos a empezar un multicéntrico para comparar la no invasiva y el alto flujo durante la intubación. Es los dos grupos que vamos a comparar. Pero hasta ahora, como lo veis, hay poca evidencia para hacerlo, y probablemente que no invasiva sería mejor, porque vimos también que la PaO2 FO2 está siempre mejor con la no invasiva, y por la preoxigenación el objetivo no es el dar trauma u otro problema, no, es de tener la mejor PaO2 antes de intubar y durante la intubación. ¿Qué tenemos en post-extubación? En post-extubación, quizás si habéis visto este artículo publicado este mes, de suerte tenemos muchos datos muy interesantes, porque hay muchos artículos interesantes, es un multicéntrico que incluyó 527 pacientes con bajo riesgo de reintubación, muchos pacientes postoperatorios, y después de extubación programada, randomizaron por oxígeno estándar o alto flujo. Y aquí está la tasa de reintubación, un 12% en el grupo con oxígeno estándar y solo un 5% en el grupo
con alto flujo. Entonces, un señal interesante para utilizar el alto flujo después una expresión programada. Además, han terminado un estudio para comparar en el grupo de alto riesgo y compararon no invasiva y alto flujo. Y están publicándole, no sé dónde está, pero parece que los resultados son iguales. Entonces, otro señal para decir que el alto flujo podría ser una alternativa muy interesante. Y otro artículo de Salvatore Maggiore, de Italia, un poquito más de 100 pacientes hipoxémicos y pacientes de UCI, le subaron y randomizaron oxígeno estándar o alto flujo, y otra vez una reducción de la tasa de reintubación de un 21% a un solo 4%. Tercer punto, la insuficiencia respiratoria aguda después de cirugía torácica. Eso es un estudio de hace 15 años, 48 pacientes, oxígeno estándar o no invasiva, y eso es la supervivencia del grupo de no invasiva y aquí la supervivencia del grupo de oxígeno estándar. Entonces, la no invasiva sería interesante esta indicación en los pacientes después de cirugía pulmonar que tienen un distrés. Pero este año también, al final del año 2015, este artículo del mismo grupo francés de 800 pacientes después de cirugía torácica o cardíaca. Es un gran centro de cirugía cardiotorácica. Y randomizaron los pacientes a no invasiva. ¿Por qué no invasiva? Porque ellos demostraron que la no invasiva era mejor. Entonces, grupo estándar no invasiva. Y el otro grupo con alto flujo. Y es un estudio para ver la no inferioridad. ¿Se dice así? Igual la tasa de reintubación, la tasa de mortalidad. Entonces, una alternativa muy interesante porque es mucho más fácil en los pacientes después de cirugía cardíaca o torácica. En conclusiones, probablemente se debería utilizar el oxígeno a alto flujo en caso de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Como vimos en la primera charla, que podríamos tener una reducción de mortalidad. Probablemente que se debería utilizar el oxígeno a alto flujo en post-extubación y podría reducir la intubación en los pacientes con bajo riesgo, hipoxémica, y quizás en los pacientes con alto riesgo. Estamos esperando todos los estudios. Y la no invasiva probablemente más eficaz en la preoxigenación para evitar la desaturación. Y las otras indicaciones, pero no tenemos datos. A ver, los ECO, hay varios estudios en curso, porque es verdad que podría ser interesante por el lavado del espacio muerto para bajar la PCO2. Nosotros lo utilizamos después de la no invasiva, por ejemplo, un distrés con un paciente EPOC, lo iniciamos primero la no invasiva, pero después utilizamos el flujo, pero no tengo datos para presentar. Y hay muchos estudios fisiológicos en curso, y vamos a empezar con un índice céntrico de Francia para ver si podemos reducir la dosis de no invasiva. El EAP, yo, en mi opinión, creo que no es una buena indicación. Y es lo que dije antes. Ahora, en nuestra unidad, si un paciente hace un distrés respiratorio, aunque es un EAP, el residente va a poner el alto flujo, no, porque un EAP se trata de 2 horas. Se trata de 2 horas con la EGO2 máxima, porque algunos pacientes son muy hipoxémicos, y también con la presión elevada para mejorar la performance del corazón. Entonces, en mi opinión, no creo que es una buena
idea y postoperatorio es interesante, lo vimos con la cirugía cardíaca, la cirugía torácica, y hay en curso estudios que van a comparar alto flujo y no invasiva en los pacientes postoperatorios de cirugía unida.